entre la búsqueda binaria y la búsqueda secuencial. Para ello utilizaremos un código realizado en Pascal que nos va a servir para realizar el análisis de cada una de las búsquedas. Vamos ahora a ver un código realizado en Pascal donde vamos a hacer la comparativa entre la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria. Para ello van a ver que en el programa principal van a aparecer llamados a procedimientos que realizan tareas específicas, la de inicializar un arreglo, la de mostrar un arreglo, la de ordenar el arreglo, la de hacer o realizar una búsqueda secuencial y la de realizar una búsqueda binaria. Cada una de estas partecitas o subprogramas están escritas en la parte superior del código y vamos a ir repasando rápidamente qué es lo que hace cada una de ellas. Bueno, inicializar un arreglo básicamente recibe un arreglo con un tamaño máximo definido en la constante max y a continuación genera números aleatorios hasta completar el arreglo e inicializarlo con esos valores. Mostrar el arreglo simplemente es un procedimiento que recibe un arreglo, la cantidad máxima de elementos que tiene y un mensaje que escribe por pantalla. El mensaje se escribe y a continuación se recorre el arreglo y por cada posición del arreglo recorrido se muestra el elemento que existe en esa posición. Bien, a continuación está el procedimiento que ordena un arreglo. Para ello, ese procedimiento recibe un arreglo y la máxima cantidad de elementos que tiene ese arreglo y procede a realizar uno de los métodos que se utilizan en la ordenación para ordenar y dejar todos los elementos ordenados en forma ascendente en el arreglo que recibió el procedimiento. Ahora vamos a los procedimientos que nos interesan analizar a nosotros. El procedimiento de búsqueda secuencial también recibe un arreglo y la cantidad máxima de elementos que tiene el arreglo y el número que se necesita buscar dentro de ese arreglo. El procedimiento consiste en un algoritmo bastante simple en donde consiste en recorrer las distintas posiciones del arreglo a través de una variable índice y por cada posición recorrida consultar si el elemento se encuentra o no en el arreglo o si llegamos al máximo del arreglo y en ese caso puntual el elemento no se encuentra en el arreglo. Para esas dos alternativas existen mensajes y adicionalmente he agregado unas líneas en donde vamos a ir utilizando el concepto de comparaciones para posteriormente hacer el análisis con la búsqueda binaria. El siguiente procedimiento se encarga de realizar una búsqueda binaria. Para ello recibe un arreglo, la cantidad máxima de elementos que tiene el arreglo y por último el número que se está buscando. El procedimiento de búsqueda binaria consiste, como ya hemos visto anteriormente, en particionar el arreglo en dos partes y ubicarse en el punto central de esas dos partes y analizar si el elemento que se encuentra en la posición central es el número o el elemento que yo estoy buscando. En caso contrario, deberíamos de definir si ese número es menor o mayor al elemento central y empezar a buscar en el arreglo o en el subarreglo que queda del lado izquierdo o del lado derecho o dicho de otra manera en la primera parte o en la segunda parte respecto de la posición central. De esta manera el método de búsqueda binaria va a ir achicando la zona de búsqueda en forma binaria, es decir, siempre particionando el arreglo en dos hasta llegar a encontrar el arreglo en la posición central o, en su defecto, no encontrarlo y finalizar el arreglo. También aquí existen los mensajes en donde se muestran estas dos posibles alternativas, que se haya encontrado el elemento o no se haya encontrado, y también utilizamos en este
método, o en este procedimiento, mejor dicho, una variable que va a llevar el conteo de las comparaciones para posteriormente hacer un análisis comparativo con la búsqueda secuencial. Inicialmente vamos a ejecutar este programa y para ello vamos a probar previamente las búsquedas secuenciales inicialmente y posteriormente las búsquedas binarias y por último en conjunto las dos búsquedas. Entonces, para lograr hacer esto, vamos a probar la búsqueda secuencial. En consecuencia, los llamados a los procedimientos de búsqueda binaria los vamos a comentar, por tanto no se van a ejecutar. Y como la búsqueda secuencial no necesariamente requiere que se ordene el arreglo, entonces también lo vamos a comentar inicialmente para probar nuestro programa. Solamente vamos a dejar que se muestre el arreglo y en este caso que se muestre una sola vez porque no lo vamos a ordenar. Y como vamos a buscar un elemento, vamos a dejar disponible también que se ingrese el número que se va a buscar. Si observamos, la constante max está definida en 100, la vamos a dejar en 10 inicialmente y a partir de allí vamos a empezar a hacer nuestro análisis. Entonces recordemos, nuestro programa quedó con la inicialización, con mostrar el arreglo, con solicitar el número buscado y hacer la búsqueda secuencial a partir del número buscado y del arreglo inicializado. Vamos a ejecutar el programa, ampliamos la zona de búsqueda y acá claramente aparecen los 10 números generados en forma aleatoria y ahora voy a buscar uno de ellos. Vamos a buscar inicialmente el primero, ¿sí? Acá el mensaje es que se ha encontrado el número en la posición 1, efectivamente está en la primera posición. La cantidad de comparaciones que se hicieron en la búsqueda secuencial es de 1 sobre un total de 10 números, es correcto. Y vamos ahora a probar, a tomar nota de esto y seguir haciendo algunas pruebas más. Vamos a ejecutar nuevamente nuestro algoritmo y ahora vamos a buscar el último elemento que podemos visualizar, que en este caso sería el 73, para ver qué nos arroja el algoritmo. El algoritmo nos dice que el número se encuentra en la posición 10, es correcto, y que la cantidad de comparaciones que se hizo en la búsqueda secuencial fue de 10 sobre un total de 10 números. Por lo tanto, podemos llegar a concluir que en función del elemento que estoy buscando, voy a tener que ubicarme en la posición correcta para poder encontrarlo siempre y cuando esté. Y no voy a poder decir que se hacen una cantidad de comparaciones fijas porque evidentemente va a depender de la posición en la que se encuentre el número en el arreglo para poder localizarlo, esté o no esté ordenado el arreglo. Porque la lógica de la búsqueda secuencial es recorrer en todo el arreglo hasta encontrarnos con el elemento o terminar de recorrer el arreglo y determinar de que no se encuentra el elemento en el arreglo. Por tanto, lo que sí podemos llegar a saber es que la cantidad de comparaciones promedios que va a realizar la búsqueda secuencial va a estar determinada. Lo voy a poner en comentario, ¿sí? La cantidad de comparaciones en función de la media entre el primer elemento que podemos llegar a querer localizar más el número máximo de elementos que tiene nuestro arreglo, dividido 2. Esto nos daría una media aproximada de la cantidad de comparaciones que se tendrían que realizar. Dicho de otra manera, si tenemos 10 elementos, bueno, y realizamos la operación para saber la cantidad de comparaciones que se realizarían, y estaríamos en el caso de hacer la suma 1 más 10 dividido 2 me daría 5,5, es decir, no hay 5,5 comparaciones, sino que se van a terminar haciendo en promedio 6 comparaciones para 10 elementos. Bien,
Ese es el primer razonamiento. Lo mismo va a suceder si yo ordeno el arreglo. Voy a descomentar el procedimiento que llama el llamado al procedimiento, mejor dicho, de ordenar arreglo. Vamos a ejecutarlo de vuelta y allí vamos a buscar el primer elemento que observamos. Bueno, acá en este caso particular, ¿qué sucedió? Vamos a ejecutarlo ahora nuevamente porque no terminamos mostrando el arreglo ordenado. Así que de esa manera lo que vamos a hacer es descomentar también esto, como para saber cuál es el primer elemento y el segundo elemento, y directamente vamos a mostrar el arreglo ordenado. Lo volvemos a ejecutar al programa. Aquí aparecen los elementos ordenados. Pongo el primer elemento. Obviamente me dice que la cantidad de comparaciones que se hicieron fue 1 y que se encuentra en la posición 1. Voy a generar otra vez otros 10 elementos, los voy a ordenar y voy a buscar el último. Y también, nuevamente, me da la misma respuesta. Es decir, sin importar si yo busco entre el primero y el último, claramente puedo observar que la cantidad de comparaciones en la búsqueda secuencial va a determinarse en función de la posición en la que se encuentre el elemento, o bien, en el caso en el que no esté el elemento dentro del arreglo, la totalidad de comparaciones va a estar determinada por el número max o la constante max del arreglo, es decir, la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Bien, tanto en una circunstancia o en la otra, con el arreglo ordenado o sin ordenar, la cantidad de comparaciones en promedio es la que está escrita en pantalla. Ahora vamos a proceder a hacer la búsqueda binaria para sacar nuestras conclusiones. Bien, aquí voy a descomentar la búsqueda binaria y voy a comentar la búsqueda secuencial para ahora realizar una búsqueda secuencial. ¿Qué detalle importante tengo que tener en cuenta? Bueno, la búsqueda binaria requiere que el vector esté previamente ordenado. Obviamente que tiene que tener datos, es decir, que lo tendríamos que haber inicializado con algún método posible donde cargamos datos. En nuestro programa esos datos se generan aleatoriamente y se inicializan. Pero este factor es importantísimo, es la condición para poder ejecutar la búsqueda binaria, que esté el arreglo ordenado previamente. Es decir, que yo no podría correr este programa sin que esté ordenado el arreglo. Esto me haría o me generaría que la búsqueda binaria no funcione correctamente. Por tanto, tiene que estar ordenado el arreglo antes de realizar la búsqueda binaria. Y ahora vamos a hacer las mismas pruebas, pero con la búsqueda binaria. Comenzamos con 10 elementos. Los 10 elementos generados en forma aleatoria son estos. Vamos a elegir el primer elemento, 4, bueno, se encuentra que está en la posición 1 y la cantidad de búsquedas que se hicieron la cantidad de comparaciones fue de 3 sobre un total de 10. Vamos a realizar la misma operación ahora en este momento, pero vamos a buscar el último elemento, 99. De allí puedo observar que el valor encontrado está en la posición 10 y la cantidad de comparaciones fue 4. Es muy sustanciosa la diferencia entre buscar el elemento que está en la primera posición o en la última posición de nuestro arreglo ordenado, debido a que prácticamente la cantidad de comparaciones es la misma, es 3/4 para el primer elemento o para el último. Por lo tanto, podemos inferir que, dado un arreglo con una cantidad de elementos máximos, puntualmente no va a depender en qué posición se encuentre el elemento dentro del arreglo para determinar la cantidad de comparaciones que va a realizar el algoritmo, ya que prácticamente son exactamente iguales. En este caso en particular, la cantidad de comparaciones para el algoritmo de
de la búsqueda binaria está determinado por una función logarítmica en base 2 de max. Eso es lo que aproximadamente daría la fórmula para calcular la cantidad de comparaciones aproximadas, ¿sí? Y esta cantidad de comparaciones aproximadas no son un promedio de comparaciones como las anteriores, sino que es un número más determinado, y ustedes pueden observarlo, que cuando buscamos por el primer elemento me dio 3 comparaciones, y cuando buscamos por el último elemento del arreglo me dio 4 comparaciones. Prácticamente no hay diferencia. Con lo cual podemos inferir que nuestra búsqueda binaria es más eficiente en cuanto a la cantidad de comparaciones que se realizan y no depende de la posición del número en la que se encuentra en el arreglo, como la búsqueda secuencial sí es muy dependiente de la ubicación que tenemos. Ahora vamos a hacer una comparativa entre cada una de las búsquedas al mismo tiempo. Para ello vamos a utilizar las dos búsquedas al unísono al mismo tiempo, ¿sí? Y con distinta cantidad de elementos, y vamos a ir registrando nuestro análisis, ¿sí? Entonces, aquí voy a realizar dos búsquedas, búsqueda secuencial y binaria, y voy a ir observando la cantidad de comparaciones y las vamos a ir anotando. Entonces, sobre 10 elementos voy a inicializar, voy a ordenar el arreglo, voy a mostrarlo, voy a solicitar que se ingrese el número buscado, y ahora vamos a probar cada una de estas búsquedas colocando un número que no se encuentra en el arreglo. Para ello vamos a ejecutar y vamos a ver qué nos arroja como resultado nuestro programa, teniendo en cuenta estas condiciones iniciales. Aquí se generaron 10 números, voy a ubicar cualquier número que no se encuentre en el arreglo, ¿sí? Y a partir de allí vamos a sacar alguna conclusión. Por ejemplo, entre el 18 y el 28 no hay, podemos elegir algún número, de ahí, por ejemplo, el 20, en este caso, podría haber elegido el 100, cualquier número que no se encuentra en la lista. Y aquí vamos a correr ahora los dos métodos. El de búsqueda secuencial me dice que hizo 10 comparaciones, es decir, llegó a recorrer todo el arreglo y no encontró el vector. El de búsqueda binaria me dice de que hizo 4 comparaciones, y con esas 4 comparaciones le alcanzó para darse cuenta que el valor no fue encontrado. Entonces, en la comparativa, entonces vamos a poner comparación entre la búsqueda binaria y la secuencial. Podemos observar que para 10 elementos del arreglo, bueno, la búsqueda secuencial, vamos a escribirlo para que quede claro, la búsqueda secuencial hizo 10 comparaciones. En cambio, la búsqueda binaria hizo tan solo 4 comparaciones. ¿Sí? Para 10 elementos del arreglo se busca, acá vamos a agregar, ¿sí? Se busca un elemento que no está en el arreglo. Bien, ahora ya tenemos la primer comparativa, tenemos 10 contra 4, y ahora vamos a repetir el procedimiento, pero vamos a cambiar el número max por 100 ahora. ¿Sí? Es decir, vamos a generar un arreglo de 100 elementos, y en esos 100 elementos vamos a colocar 100 valores distintos. Voy a correr el procedimiento. Nuestro procedimiento ahora generó un arreglo, pueden ver la cantidad de elementos, 100. Y ahora voy a buscar un número que sé que no está.
por ejemplo, el número 2000. El número 2000 no está porque los números generados como máximo eran hasta 1000 y el número 2000 no está, y por otro lado el número máximo que pude observar en pantalla es el 999. Vemos cómo funcionan los dos métodos de búsqueda. En el caso puntual de la búsqueda secuencial, me dice que no se encontró en el vector el elemento o el número y que se hicieron 100 comparaciones. Por otro lado, también el método por búsqueda binaria no encontró el valor y se hicieron 8 comparaciones. Vamos a anotar ahora, ¿sí? Esto mismo es otra comparación. Vamos a copiar esto y pegarlo a continuación para hacer nuestra comparativa. Ahora es sobre 100 elementos y la búsqueda secuencial hizo 100 comparaciones y la búsqueda binaria para determinar que no encontró el elemento hizo 8 comparaciones. Vamos a seguir aumentando la cantidad de elementos. Ahora vamos a poner 1000 y vamos a ajustar un poquito el valor de números aleatorios y vamos a ejecutar a este procedimiento. Nuevamente vamos a chequear ahora que el número máximo que se generó fue 9999 y yo voy a buscar un número que seguro no está dentro del arreglo. La intención es que no esté el elemento y que por los dos métodos de búsqueda secuencial o binaria obtengamos cuál es la cantidad de comparaciones que se realizaron. Nuevamente el de búsqueda secuencial arroja que la cantidad de elementos es 1000, igual a la cantidad de elementos que tiene el arreglo, y en este caso el de la búsqueda binaria también me dice que no encuentra el elemento y que los elementos y las comparaciones son de 10 en total, sobre un total de 1000 números. Anoto esto para seguir con la comparación. Ahora la cantidad de elementos para registrar eran 1000 o para buscar. Entonces también fueron 1000 comparaciones que se hicieron para el secuencial y tan solo 10 para el método de búsqueda binaria. Vamos ahora a incrementar por última vez el número max que determina la cantidad de elementos del arreglo en 10.000. Vamos a generar números. Vamos a generar hasta acá, hasta 20.000. Ahí. Y vamos a ejecutar nuevamente el procedimiento para después dejar registro. Bien, ahí se están generando. Como ven, le cuesta un poquito más. ¿Por qué? Primero, tiene que generar los números aleatorios, los tiene que ordenar y posteriormente los tiene que mostrar. Vamos a ingresar un número, por ejemplo, el número 30.120. Claramente no está ese número. Ahí. Ese número no está porque el número mayor generado fue 19.994. Y por lo tanto ahora los algoritmos me van a decir qué cantidad de comparaciones y si encontraron o no el elemento. Los dos algoritmos no encontraron el valor y uno tuvo que realizar 10.000 comparaciones para llegar a esa conclusión y el otro con 15 comparaciones le alcanzó para darse cuenta de que no habíamos llegado o no estaba el número dentro del arreglo. Vamos a anotar nuevamente nuestras comparaciones y a partir de aquí vamos a sacar nuestras conclusiones. Ahora son 10.000 elementos, son 10.000 comparaciones para el secuencial y para la búsqueda binaria son 15. Es claramente abrumador la diferencia de comparaciones a favor que tiene la búsqueda binaria en la medida de que voy aumentando el valor, o mejor dicho, la cantidad de elementos del arreglo.
No todos son ventajas para la búsqueda binaria. Es necesario, para la búsqueda binaria, ya lo vimos, que el arreglo tenga que estar previamente ordenado. Y eso conlleva a que cuando aumento la cantidad de elementos en el arreglo, son mayores la cantidad de intercambios e inserciones que se hacen en el método utilizado para la ordenación del arreglo. Por lo tanto, lo que achicamos en cuanto a cantidad de comparaciones y en eficiencia en la búsqueda binaria, también complejizamos en el método para ordenar el arreglo. Así que viéndolo aisladamente, la búsqueda binaria es sumamente más eficiente que la búsqueda secuencial, pero en contrapartida requiere que el vector o arreglo esté ordenado previamente, con lo cual, en la medida de que el arreglo va aumentando de tamaño, el método de ordenación se complejiza en cuanto a cantidad de inserciones e intercambios. Ante esta situación se suelen utilizar otro tipo de dato o otro tipo de dato compuesto. En vez de utilizar arreglos, se suelen utilizar para grandes cantidades listas enlazadas, que son listas creadas en forma dinámica y que permiten una manipulación más fluida para realizar inserciones o para realizar intercambios, puntualmente para realizar inserciones. Así que, bueno, en función de esto hemos llegado a la finalización de la comparativa entre la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria, y para que les ayude, no solamente voy a adjuntarles el video que se está produciendo en este momento, sino que a su vez les voy a compartir el programa pasándole la dirección donde está el código. Les voy a acercar en la tarea, les voy a dejar el link de manera tal de que a ustedes les sirva y lo puedan ver y chequear cada vez que necesitan y puedan utilizar lo que requieran del código para los ejercicios planteados en la práctica. Bueno, me despido hasta la próxima clase.